Estando ya en contexto de que vamos a un tema muy delicado como es el cáncer, yo le quiero preguntar, ¿cómo fue su reacción? ¿Cómo fue su cara cuando le diagnosticaron? ¿O cuál fue su primera reacción cuando usted se enteró que tenía cáncer? Fíjate que fue bien raro porque no... ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente para ver tu programa Todas las Voces Podcast. Y hoy tengo una invitada especial. La señora Melba es puertorriqueña y hoy vino a contar su historia. ¿Cómo está, señora Melba? Yo estoy muy bien. ¿Y tu corazón cómo estás? Bien. Melba, ¿cómo es Melba? ¿Su apellido? Ríos. Ríos. Suena bien rico ese apellido. Ríos de Agua Viva. Está bien. ¿Puertorriqueña? Puertorriqueña, de Bayamón. El pueblo de Bayamón en Puerto Rico. Qué bueno. Ajá. Sí, la señora Melba va a hablar hoy un tema que, por supuesto, para otros es algo delicado, pero la señora Melba, gracias a Dios, como ustedes ven, lo ha tomado, bueno, lo tomó y lo ha tomado, gracias a Dios, hasta el sol de hoy. Y ella viene a hablar sobre el tema del cáncer. Pero antes de hablar del tema del cáncer, quiero que le des suscribir acá, dale suscribir o dale seguir a nuestra cuenta de YouTube, @todas las voces con José Alvarado. Y si quieres participar en el programa es muy fácil, en nuestra cuenta de Instagram, @todas las voces TV. Tenemos un espacio libre para ti. Y lo muy importante, Todas las Voces TV y Todas las Voces Podcast son programas original de José Alvarado. No acepten imitaciones, no te dejes copiar, no nos copiamos de nadie. Así que te pido que si ves algún formato que es parecido al de Todas las Voces, eso es copia. No te dejes engañar. El único formato de este estilo es Todas las Voces Podcast, ¿ok? Así que en breve, la bella historia de la señora Melba Ríos. Si usted acaba de sintonizar el programa por primera vez, usted está viendo Todas las Voces Podcast y esta vez nos vino la señora Melba Ríos, de nacionalidad puertorriqueña, a contar su historia. Y de verdad que es un tema, como dije en el corte anterior, es un tema delicado y ella viene a hablar del cáncer. ¿Cómo está, señora Melba? Yo estoy muy bien. ¿Y tú, José, cómo estás? Muy bien. Me da mucha alegría verla cómo está usted de ánimo, así, muy alegre. Desde que la conocí, eso sí me gustó mucho de usted. Gracias. Sí. De todas maneras, le doy las gracias, señora Melba, por venir a contar su historia. Recuerde que Todas las Voces Podcast es una historia es un programa que consiste en que contemos historias que puedan inspirar o puedan ayudar a otras personas. Es decir, si usted pudo, yo también puedo. Definitivamente, José, pero gracias a ti también por darnos este espacio, esta oportunidad de poder contar nuestras historias y, como tú muy bien dices, poder apoyar a otras mujeres. Qué bueno. Ahora bien, señora Melba, entrando ya en contexto de que vamos a un tema muy delicado como es el cáncer, yo le quiero preguntar, ¿cómo fue su reacción? ¿Cómo fue su cara cuando le diagnosticaron? ¿O cuál fue su primera reacción cuando usted se enteró que tenía cáncer? Fíjate que fue bien raro porque no fui yo, a mí no fue quien me dieron la noticia, sino a mi esposo. Okay. Mi esposo fue el que recibió la noticia y él, cada vez que yo lo llamaba, yo estaba en un viaje de trabajo, me decía, ¿sabes qué? No noticias, buenas noticias. Sin embargo, cuando llegué de ese viaje, me llevó a casa de mi hija con mi yerno y ahí me da la noticia. En ese momento fue un shock porque pues claro, es un diagnóstico que tú piensas, aquí quedó todo. Ok, sí, pero disculpe que usted antes de irse de viaje, usted fue al médico. Así es. ¿Usted fue al normal médico? Yo fui a hacerme mi biopsia porque normal, ya me habían comentado, tu mamografía y eco salieron con unas manchas que tenemos que verificar. Así que llego, me hago la biopsia a principios de enero y le digo a mi doctora, ¿sabes qué? Yo voy de viaje, tengo un viaje de 20 días, mi trabajo en ese momento era empoderar mujeres, motivarlas, entusiasmarlas, y ella me dice, ¿por qué no me das el número de teléfono de tu esposo por cualquier cosa? Yo le doy el número de teléfono de mi esposo y ella toma la decisión de llamarlo a él para darle la noticia en vez de llamarme en vez de llamarle a usted. Así es. Wow. Y entonces usted tuvo por ahí sus 20 días. Tuve mis 20 días. Cada vez que le preguntaba a mi esposo, como te comento, él me decía, no noticias, buenas noticias. Todo bien. Todo bien. Y cuando llegué, pues me dio la noticia. En ese momento, no les miento, lloré
y dije, voy a llorar por 15 minutos, pero no tengo más tiempo. Sí. El tiempo es mañana lunes, eso fue un domingo, mañana lunes ya mi esposo me tenía cita con la doctora, ya tenía todo planificado para comenzar el proceso. Wow, qué valiente de su esposo, o sea, no interrumpir su viaje, porque estoy seguro que si le hubiese comentado, señora Melba, usted no hubiese estado por allá tranquila, la gente quizás se iba a dar cuenta como usted se iba a estar empoderando o dando charla a mujeres por allá. Eso es algo que bloquea a cualquier persona. Eso es así, totalmente. Es un diagnóstico que cuando la mujer lo recibe es un shock para la mujer y un shock para la familia, que también recibe una noticia como esta, con la ventaja que hoy pues tenemos tanto en la medicina, en la tecnología, que nos apoya a poder tener esa luz de esperanza. Qué bueno, qué bueno. Ahora bien, el tipo de apoyo que usted recibió durante el tratamiento que influyó en esa... O sea, es decir, ¿quién influyó en la persona que hizo que usted se recuperara, en la recuperación? Claro que sí. Bueno, tuve muchos ángeles, definitivamente. Amén, amén. Primeramente, mi esposo, que fue un bastión. Mi familia, mis hijas, mi yerno, otro bastión. Mi familia en Puerto Rico, yo se lo dije a todo el mundo. Al contrario de la mayoría de las mujeres que deciden guardárselo, no le voy a decir a mi esposo, no le voy a decir a mi familia, no le voy a decir a mis hijos. Mi reacción fue, yo tengo que decírselo a todo el mundo para que esas energías y vibras positivas lleguen a mí, para yo poder caminar este camino. Los doctores fueron espectaculares, desde mi oncóloga cirujana hasta mi oncólogo reconstructor, fueron ángeles en mi camino que me apoyaron a caminar, porque fueron 8 cirugías en solamente 5 meses. Me morí 2 veces y regresé a la vida. Wow, así que fue una batalla fuerte. Sin embargo, el que lo puede todo, allí estaba conmigo de la mano y junto con todo un equipo, un batallón de gente a mi lado. Señora Melba, una pregunta, y ahí se lo voy a hacer con mucho respeto. ¿No se tiró el abandono usted me dijo un ejemplo, o sea, se tiró, o sea, se puso a llorar, pero después ya, o vivía llorando constantemente? Fíjate que algo que hace mucho tiempo aprendí es que las emociones no son buenas ni malas, son emociones, y las emociones las necesitamos manejar nosotros. El miedo estuvo allí, sin embargo, el miedo es para impulsarnos también a hacer cosas buenas. Y en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Esto que me está pasando para yo hacer algo más en mi vida. Nunca pregunté por qué, pregunté para qué. ¿Para qué yo estoy caminando esto? Y llegué a la conclusión que era para poder venir y llegar a servir ahora a mujeres, yo les digo supervivientes de cáncer de seno. Y eso es lo que estoy haciendo desde ese momento en el 2013 hasta el día de hoy, apoyando a las mujeres que necesiten ese apoyo para continuar hacia adelante con fe, con esperanza, que hay vida después del cáncer. ¿A usted le diagnosticaron que eso en el 2013? En el 2013, yo fui diagnosticada a finales del 2012, mi biopsia fue a comienzos de enero del 2013. Así que esos 5 meses hasta mayo 15 estuve yo en cirugías, tratamientos, etcétera. Y luego de ahí, pues yo salí de mi última cirugía mayo 15 y mayo 18 estaba en un viaje de negocios para empoderar mujeres, porque no cabe duda que hay una razón para que nosotros estemos aquí. Sí. ¿Y ese diagnóstico, cuando se lo dijeron, estuvo en su país o estaba aquí en Estados Unidos? En los Estados Unidos. Tengo 33 años en los Estados Unidos. 33 años. Wow, bastante, 10 años en la costa este, en New Jersey, 14 años en California. Allí fue donde me sucedió y 9 años ahora aquí en Utah. 9 años. Ajá, así es. Entonces sí, un proceso de manejar para servir, para dar, para apoyar a otras mujeres. Bueno, estamos hablando con la señora Melba Ríos y vino a hablar de historia, vino a contar su historia del tema del cáncer. Pero antes de seguir hablando con la señora Melba, quiero darle las gracias a Guayoyo Café. Guayoyo Café es un lugar bonito, un lugar privado donde puedes venir a tomar el mejor café, el mejor capuchino, venir solo, con amigos, amigas, o si estás trabajando en tu casa y estás aburrida o aburrido, puedes venir con tu laptop, hay servicio de Wi-Fi y puedes, mientras trabajas, puedes tomarte tu cafecito o tu ponquecito, como dice en mi país, o tu torta. Así que también puedes disfrutar de los alfajores, puedes probar las diferentes bebidas o malteadas y por supuesto las empanaditas. Guayoyo Café está ubicado acá en la ciudad de West Jordan y gracias
Mil gracias a Guayoyo Café y a sus dueños por apoyar todas las voces podcast, sobre todo a personas como la señora Melba, que vino a contar su historia para que inspire a otros. Ahora bien, señora Melba, entonces, cuando usted le diagnosticaron eso, usted estaba acá en los Estados Unidos, ¿no? Así es. Ahora bien, ¿qué enseñanza o lecciones aprendió durante ese proceso? Le dijeron eso, usted para acá, para allá, para acá. ¿Qué enseñanza, las lecciones? Bueno, primero que nada aprendí que yo soy la paciente, por tanto yo tengo que estar al tanto de toda la información que es necesaria yo saber para poder ser apoyo con mi doctor, porque no es nada más lo que el doctor diga, yo soy la paciente, yo necesito saber qué está pasando en mi cuerpo, cuáles son los procedimientos que se van a llevar a cabo, buscar información sobre ellos, cuáles son los medicamentos y yo estar preparada, porque de esa manera junto con mi doctor podemos hacer un mejor vínculo para que sea exitoso el proceso. Mis doctores, porque tuve 5 doctores a mi alrededor que me decían, nosotros tenemos el 50% de tu salud, el otro 50% lo tienes tú en las manos con tu actitud positiva, con la manera de ver lo que cada uno de los días vamos llevando a cabo para ti. Yo me he dado cuenta que cuando una persona recibe algún diagnóstico X o el que sea, se tira a morir. Y también tengo entendido que cuando esa persona se tira a morir, como el caso del cáncer, las células del cuerpo como que se ponen, las defensas como que bajan. Y ahí es donde ese mal empieza como que a hacer de la suya. Entonces cuando usted dice que usted es el paciente, usted quería saber todo para ver por dónde se metía, por aquí, por allá, vamos a pelear. Exactamente, porque fíjense en que, como me decía mi doctor, el cáncer existe porque estamos vivos, porque son nuestras células, no es nada de afuera, son nuestras propias células que en ese día decidieron no salir de nuestro cuerpo y hacer su comuna, y en esa comuna que no es positiva, ahí se aloja. Por tanto, si nosotros estamos con una actitud positiva, con una manera de ver la vida hacia el futuro, todo eso va a hacer que nuestro cuerpo también resurja y por tanto podamos manejar ese camino del proceso, cirugía, biopsia, todo lo que haya que tener o llevar a cabo para poder continuar de vida, porque el único que tiene la decisión de si nosotros estamos aquí o no es nuestro Padre. ¿Usted podría decir más o menos unas causas, señora Melba, que quizás usted recuerde o el doctor le dijo por qué le dio el cáncer? ¿El estrés, el corre-corre, la peleadera? ¿Sabes qué, José? Has hecho una pregunta espectacular. Porque el 95% de las mujeres que tenemos cáncer de seno no es por el gene. Solamente el 5% es genético. El 95% es emocional. ¡Wow! Una de las cosas que yo le pedí a mis doctores fue una presentación en pantalla del cáncer de mama en los diferentes países, en los continentes del mundo. India, África, Asia, Europa, Estados Unidos, las Américas, México. Y para mi gran sorpresa, la mayor cantidad de incidencia de cáncer de mama está en los Estados Unidos. Wow. Cuando él me hace la historia y me lleva hasta la Segunda Guerra Mundial, me lleva hasta los 50, cuando la mujer irse a trabajar, la fuerza laboral, la mujer va a la fuerza laboral. ¿Cómo empieza esto? Y en 1980 el cáncer de mama explota. Es porque las mujeres ahora en ese tiempo tienen que estar trabajando a tiempo completo. Sí, claro. El estrés del trabajo y de la casa, el estrés emocional es mucho más fuerte y por tanto hay entonces una correlación entre lo emocional, el estrés y el cáncer de mama. O sea que todo es una cuestión emocional. La rabia es una. La rabia. Definitivamente. El estrés es otro. Así es, la ira. El no perdonar, ¿verdad? De las diferentes cosas que nos suceden, porque siempre he dicho que el perdón no es para esa persona, es para mí. Porque yo entonces me voy, eso no quiere decir que me voy a olvidar de lo que me hicieron, ¿verdad? Sino que me voy a perdonar y voy a poder caminar mejor. Qué bueno, señora Melba, qué bueno. Usted me está contando eso y wow, me emociona más, se me paran, dicen los pelos de los pelos, se me paran los pelos, los vellos, vamos a decirlo así, pues, para que no haya mala interpretación de las personas, pero de verdad que los vellos de los brazos se me paran así, se deslizan. Así es. Ahora bien, ¿cómo ha cambiado, señora Melba, su vida desde que superó ese cáncer?
Écheme el cuento. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo supo que venció el cáncer? ¿En qué año? Écheme el cuento. Claro que sí, muy buena pregunta. Como hablamos, en el 2013 comencé el proceso, tengo 12 años sobreviviente de cáncer de mama. Después de los 5 años realmente es cuando los doctores te liberan y te dicen, bueno, ya estás en remisión, ¿verdad? Wow. Ya estás libre del cáncer. Así que de 12 años, estamos hablando de 7 años después de ese momento. Y definitivamente cambió la manera. Yo me siento en este momento más elevada en el sentido de la vida. Amén. De valorar la vida, de valorar los momentos con mi esposo, con mis hijas, bueno, con mis nietos. En ese momento yo tenía una sola nieta, hoy tengo 5 nietos, un bisnieto. Wow. La vida me ha sorprendido con grandes sorpresas, con grandes momentos. Tengo un yerno maravilloso en California que bueno, lo adoro porque es mi hijo. Claro. Tengo bueno, a mis hijas, una en Texas, una en California, que son maravillosas, mis nietos. Así que la vida me ha dado una oportunidad para realmente, yo siempre digo que me paró porque yo era una mujer que trabajaba demasiado, fueron 30 años trabajando incansablemente, y la vida, Dios dijo, ¿sabes qué? Hold your horses, párate ahí. Ya es momento de que te pares y que te des tiempo para ti y para la familia. Así lo tomé, ese llamado, y además de eso, el servir, porque siempre ha sido mi propósito de vida, servir a mujeres y servir a mi comunidad. Y me imagino que usted disfruta a sus esposos, ahora los niños, sus nietos, sus hijos. Oh, sí, mi papizongo, ese hombre sabe que son 46 años de matrimonio, 8 años, 6 años de ser novios, así que nos conocemos hace 53 años, y sigue siendo mi papizongo espectacular. Pero claro, que bueno, pero ya veo que yo cuando la conocí a usted, wow, me gustó esa alegría que usted tiene, señora Melba, que contagia. Gracias. Bueno, es que nosotros tenemos, yo siempre he dicho que cuando yo fui a nacer, nuestro Padre Dios me preguntó, ¿tú quieres ser una mujer feliz o tú quieres ser una mujer infeliz? Y mi contestación fue, no, Padre, yo quiero ser una mujer feliz. Claro. Y me dijo, lo tienes todo en tus manos. Qué bueno. Por tanto, yo soy la que decido todas las mañanas ser una mujer feliz. Qué bueno, de verdad, qué buena energía, me emociona, y hasta los ojos se me ponen así aguarapados porque, wow, qué lindo. Le voy a dejar una pregunta al aire, es que ¿qué proyectos o metas usted ha emprendido, o desde que superó, mejor dicho, superó esa enfermedad? Pero esa pregunta me la va a responder, señora Melba, luego de estos pequeños mensajes que son muy importantes para ustedes. Bueno, continuamos entonces acá en Toda la Voz Podcast y estamos hablando con la señora Melba Río, de nacionalidad puertorriqueña. Eso. Señora Melba, en el corte anterior había quedado una pregunta al aire que era la siguiente: ¿qué proyectos o meta ha emprendido usted desde que superó esa enfermedad? Muy buena pregunta, José. Fíjate que aquí en el 2018 con mi oncóloga pregunté dónde yo puedo ser voluntaria para mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, y me hizo la conexión con Image Reborn, que es una fundación sin fines de lucro que tiene 27 años establecida aquí en el estado de Utah. No existe en ningún otro estado de los Estados Unidos. Y ahí comencé en el 2019 a llevar a cabo los retiros, que son de 3 días y 2 noches en una mansión en Park City, totalmente gratuitos para nuestras supervivientes de cáncer de mama. Okay. Lo único que tienen que hacer es registrarse en nuestro sitio web, $50 para el registro, y esos $50 se les devuelve después que asiste al evento, porque queremos que sea totalmente gratuito para ti, solamente la transportación. Qué bueno. Así es. ¿Cómo que se llama la fundación? Ajá. Image Reborn. Quiere decir una imagen renacida, porque de verdad que renacemos como mujeres, es renacer, así es. ¿Y qué mensaje, señora Melba, le daría a quienes están enfrentando una situación similar como la de usted hoy por hoy? Mi aprendizaje en esta situación fue que el apoyo de otras personas, desde tu círculo de la familia, tu círculo cercano, y luego el círculo de personas y mujeres que también hayan vivido esto. Por eso estos retiros de supervivientes de cáncer de mama son tan importantes, porque te dan la oportunidad de tener
reconectar contigo misma y conectar con otras mujeres que también han pasado por esto. Así que ese apoyo es sumamente importante y aquí estamos. Gracias a José por darnos esta oportunidad de brindarles a ustedes esta información de los retiros, para que el próximo año, ya en el 2025, finalizamos con ellos. En el 2026 tú puedas ser una de las primeras que puedas estar ahí. Señora Melba, y esa alegría de usted que es contagiosa, ¿de dónde nació? Porque usted siempre ha sido así, o usted dijo, no, una nueva oportunidad que me dio Dios, voy a cambiar. ¿Cómo es? Es que es contagiosa su energía. Gracias, José. Fíjate que siempre he sido así. Mis padres son igual. Mi padre es un hombre que siempre estuvo en la comunidad, nos apoyó a nosotros a aprender a servir a la comunidad en Puerto Rico. Siempre estuvo en todo lo que tenía que ver con el vecindario, con la escuela. Siempre estaba involucrado en todo. Y mi madre fue una mamá que también estuvo involucrada con todo para llevar el bizcocho, la cosita, todo. Mi abuela igual. Yo siempre he dicho que mi abuela estaba fuera de serie. Así que todo eso ya venía innato. Y además de eso, bueno, pues estudiar muchísimo, tomar muchísimos cursos de motivación, de liderazgo, para que yo pudiera hacer mi trabajo, inclusive bajar lo que hablo, porque nosotros los caribeños hablamos muy rápido, entonces bajar. Ya somos dos. Yo también hablo muy rápido. Así mismo. Sí, yo también hablo muy rápido. Así mismo somos caribeños y los caribeños hablamos bastante rápido. Entonces, bajar eso, hacerlo más de una manera que la gente nos pudiera entender mejor, porque estuve aquí en los Estados Unidos siendo líder para los 22 países representados en este país de habla español. Así que, bueno, todo eso me apoyó a tener un poco más de lo que ya traía nato, sacarlo y sacudirlo de una mejor manera. Sí. Y entonces, en un mensaje, señora Melba, un mensaje general para todos los que la están viendo, sea hombre, mujer, que por lo menos si alguien mañana, sea un hombre, porque a los hombres también les da cáncer, ¿ok? Pero otro tipo de cáncer, próstata, de pulmón, etcétera. ¿Qué mensaje le daría a usted, como ya usted superó el cáncer, un mensaje general para todos? ¿Qué tipo de mensaje le daría? Primero que nada, también al hombre de la cáncer de mama. Lo que pasa es que no se ha conocido igual que el cáncer de mama en mujer, que es 1 en cada 8. Lo vivió, lo está viviendo o lo va a vivir. Mucho menos en el caso de los hombres. Sin embargo, ¿qué les puedo decir a cada uno de ustedes que está ahí? La vida es corta. Sí. Por tanto, disfrútala. Si estás tú, disfrútala primero que nada contigo mismo y luego con los que están a tu alrededor. Segundo, no permitas que cosas negativas entren a tu mente, a tu corazón y a tu cuerpo. Por tanto, dale importancia a ese corazón para que las emociones puedan ser trabajadas en ese cerebro. Busca siempre el apoyo de gente que tenga la oportunidad de darte, como decimos, que vengan a sumar a nuestra vida, que vengan a darnos la oportunidad de poder ser mejores seres humanos. Así que busca el apoyo siempre, sea con Dios primero que nada, contigo dentro de lo que eres tú, con la gente que tienes a tu alrededor, y reconecta y conecta con otras personas que estén viviendo o hayan vivido lo que estás pasando tú en ese momento. Wow, qué historia, señores, qué historia de la señora Melba Ríos. Señora Melba, de verdad mi respeto, mi admiración, me quito el sombrero. Gracias. Wow, de verdad que la estaba escuchando y como dicen en mi país, pues en Venezuela dicen, wow, se te pararon los pelos, pero no es grosería, sino que es algo popular, sí. Pero también dicen educadamente, mira, ¿cómo fue que usted dijo? Erizar. O sea, erizar, gracias, erizar, o tú, sí, bueno, erizar, los vellos. Sí. Entonces, wow. Ahora bien, señora Melba, aquella persona que vea más o menos que se tocó por aquí, se tocó por allá, y o fue al médico y el médico mío, ¿sabes qué? Tienes cáncer. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que acudir? ¿Algún número telefónico? ¿Alguna red social que pueda buscar una mano amiga? Claro que sí. Muchísimas gracias por eso, José. Siempre digo, tócate para que no te toque. Eso. Es importante eso, es importante ir a tus mamografías
anualmente para que tengas esa oportunidad de saber a tiempo. Eso pues me salvó la vida a mí, el poder haberlo hecho a tiempo. Eso fue lo que me salvó la vida, ¿verdad? Porque si no hubiera hecho mi mamografía, no se hubieran enterado de lo que me estaba pasando. Entonces, esa mamografía, ese eco, ese Papá Nicolau, que para nosotras las mujeres también es tan importante, porque son nuestros focos de cáncer más pronunciados. Así que cuando tú te toques y encuentres algo, cuando tú vayas a tu doctor y tu doctor te dé un diagnóstico, lo más importante, primero que nada, como les decía, busca tu información. Hoy hay muchísima información para que tú estés enterada de lo que te están diciendo, cuáles son los procesos que hay para ti. Y lo segundo es buscar apoyo inmediatamente emocional, para que tú no camines ese camino solita. Por tanto, hay muchos lugares en Utah que te van a apoyar, en los hospitales como el Intermountain, hay lugares como el Hoffman, lugares donde te van a apoyar para eso. En el caso de Image Reborn, tienes mi número telefónico, el 805-824-1707. Me llamas y con gusto hablamos sobre esa oportunidad de tú llegar a uno de esos retiros y disfrutar de ese momento, porque ahí llegan desde psicólogas a hablar de las emociones, desde terapeutas para dar masajes para lo que todo es sistema linfático. O sea, ahí van a tener unos días para reconectar con ustedes, para apapacharla, para que ustedes se sientan bien y puedan caminar este camino apoyadas y acompañadas. Nadie que esté pasando, ninguna mujer que esté pasando por un cáncer de mama debe caminarlo sola. Aquí estamos para apoyarte y caminarlo contigo. Señora Melba, ¿puede repetir lentamente el número telefónico otra vez? Claro que sí, es el 805-824-1707. Claro. Y si quieres saber más de Image Reborn, puedes ir a nuestro sitio en línea, imagerebornfoundation.org, y ahí vas a ver tanto en inglés como en español todo lo que hacemos en nuestros retiros. Si alguna persona, me imagino que si la llama y no contesta porque está ocupada, pero deja un mensajito, ¿no? Y usted le va a devolver, claro, un mensaje de texto, y yo estoy seguro que la señora Melba va a responder, porque de verdad que la señora Melba se le gusta ayudar. Así es. ¿Y qué se siente, señora Melba, de usted a poder ayudar a esas mujeres o a esas personas? La verdad que es una satisfacción increíble, José. Yo siempre he dicho que servir a otros es servirte a ti misma. Porque eso que recibes, esas bendiciones, que todo te vaya bien, yo sé que todo va a estar bien contigo por lo que tú haces, todo eso va a llegar. Y si no llega a mí, va a llegar a mi legado, a mis hijas en un momento, a mis nietos, a mis bisnietos, a alguien va a llegar. Entonces siempre hay que dar, porque cuando abrimos los brazos para dar, están listos para recibir. Y también le voy a agregar a eso, pedirle mucho a Dios, no nos olvidemos de Dios. Siempre darle las gracias a Dios. Yo le comentaba tras cámara a la señora Melba que yo todas las mañanas y en las noches le doy gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Por lo que me pasó, por todo. Y gracias a Dios, a él le gusta eso. Exactamente. A él le gusta, él sonríe. Yo sé que él sonríe. Sí, le voy a invitar una bebida aquí de Guayoyo Café. Salud. Quiero dar las gracias a Guayoyo Café por prestarnos sus instalaciones a sus dueños. Muchísimas gracias, de verdad. Un lugar bien rico para que vengas a conversar, tema de así como el tema de algo tan serio como es el cáncer. Pueden venir amigas, pueden venir así por allí a hablar, tú sabes, cosas de mujeres, también de negocios. Y si peleaste con tu novio, bueno, este es un lugar que te puede brindar un sitio ideal para una reconciliación. Correcto. Sí. Aquí usted va a conseguir, aparte del mejor café y las mejores bebidas, el mejor capuchino, una variedad, vamos a decir, de bocaditos. Dicen en otros países, en Venezuela dicen pasapalo, pero en especial las empanaditas. Así que muchísimas gracias a Guayoyo Café, que están ubicados acá en la ciudad de West Jordan. Allí en pantalla les dejamos la dirección. Y nuevamente, gracias, mil gracias por apoyar todas las voces podcast, y a ver si te ven, todas las voces podcast, y en especial a la señora Melba. También a ustedes por permitirme entrar a sus hogares. Así que les recuerdo, suscríbanse en nuestro canal de YouTube para que les notifique cuando estemos al aire. Recuerda, @todas las voces con José Alvarado, y siempre va a estar al día. Y si quieres participar, también pueden enviarnos un mensaje a nuestra cuenta de Instagram, @todas las voces TV, y hagan como la señora Melba.
vino a contar su historia. Emprendedora, emprendedor, lo que me pasó esto, me pasó aquello, tuve un accidente, como la señora Melba que tuvo su cáncer, vino a José, yo quiero ir allá a contar mi historia. Cualquier historia que usted cree que pueda inspirar a otro, vénganse, que acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Y por último, recuerde que Toda la Voz de Podcast es el único programa con este estilo, con este formato. No acepte invitaciones y nada, será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao, nos vemos. Me di cuenta, tu historia, deja que el mundo la vea brillar. Un sueño, un